Bueno, vamos a pedir un poquito de atención, ya terminamos. La última ponencia era la de cáncer y sexualidad. Está a cargo de Ana Isabel Gutiérrez Salegui, que es psicóloga sanitaria, es psicóloga legal y forense, perito del Colegio de Psicólogos de Madrid, es docente, nosotros la queremos mucho, lleva mucho tiempo con nosotros y la pobre siempre entre juicios, tele y tal, siempre saca un ratito. Pues mira cómo te hemos premiado la última. Ya, bueno, a ver, entiendo que estaréis muy cansados. Yo creo que se me oye. Me preocupa más lo del PowerPoint. Me imagino que... Ah, vale. Pues... ¿Y no hay para llevarlo puesto? Sí, tenemos micro de mano. Prefiero el atril. Eres profesora, te acostumbras a hablar de pie. Me cuesta mucho hablar sentada, la verdad. Y delante de los jueces por lo mismo, te toca hablar de pie. Con lo cual me resulta más fácil. Si me podéis poner el PowerPoint, que se llama Sexualidad y Cáncer, ¿vale? Y para pasar aquí, ¿no? Bien. Vale, me voy a ir saltando cosas. Voy a intentar ser muy breve, sé que es muy tarde, que vamos con mucho retraso. Y voy a intentar, pues eso, ir cortando y quedándome con los aspectos más importantes, porque hay muchos que ya sabéis y que ya se han hablado aquí. El cuerpo es nuestra primera y única realidad. Realmente tenemos una relación con nuestra corporalidad un tanto patológica. Fijaros, tanto cáncer como sexo son realidades tabuizadas, son realidades de las cuales se ocultan muchas cosas. Sin embargo, la sexualidad es una cosmovisión. ¿Sabéis lo que es una cosmovisión? Es algo que se conforma... La sexualidad de cada uno, hay tantas sexualidades como personas. La sexualidad de cada uno se forma con factores biológicos que tienen que ver con, con nuestro fenotipo y genotipo, psicológicos, con las cosas que nos han pasado, con lo que hemos aprendido, lo que nos ha erotizado, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos. Están configurada cada sexualidad de una manera diferente. La sexualidad es un mundo y el sexo es un idioma. Con el sexo nos comunicamos. Con el sexo nos comunicamos con nosotros mismos a través del rechazo, a través de querernos, acariciarnos, cuidarnos, y nos comunicamos con los demás, con aquellas personas con las que deseamos mantener una conversación en ese idioma. Pero esta realidad tabuizada está sujeta a secreto, a ocultismo, a no se habla, y esto nos afecta a todos. Quiero decir, afecta a los pacientes con enfermedades estigmatizadas o estigmatizables como el cáncer, pero también nos afecta como profesionales. Los mismos tabúes que tienen nuestros pacientes podemos tenerlos nosotros, ¿no? Tenemos identificado el sexo a juventud, belleza, talla 38 y poco más. El resto de las sexualidades nos parecen feas, rechazables, y no es verdad. O sea, de hecho, cuando eres muy joven piensas, cuando tienes 15, 16, 17, piensas que las relaciones sexuales se mantienen hasta los 25, así, que los demás son viejos y ya dejarán de tenerlas. Claro, a medida que vas creciendo, vas cambiando esa percepción de la sexualidad, ¿verdad? Bueno, pues os voy a decir una cosa, a los 70 también se mantienen relaciones sexuales satisfactorias. La única manera de romper un tabú es romper el silencio. Tenemos que empezar a romperlo todos. Fijaros, en el año 2006 la Organización Mundial de la Salud declara los derechos sexuales parte de los derechos humanos. ¿Lo sabíais? Pues mucha gente no lo sabe. Tenemos derecho al placer. Pero fijaros, tanto la definición de la Organización Mundial de la Salud como la definición de la World Association Sexual Health hablan de enriquecimiento, personalidad, comunicación, amor, disfrute, experiencias eróticas, compartidas solitarias, pensamientos, fantasías, sueños, emociones y sentimientos. No sale ni una vez la palabra genital. ¿A qué no? A lo mejor estamos un poco equivocados en cómo estamos haciendo el concepto de la sexualidad. La sexualidad saludable tiene muchísimos beneficios, no solamente psicológicos, sino también físicos. Pero la sexualidad es algo muy delicado, muy delicado. Estar preocupados, que tengamos un examen. Un fármaco normal puede afectar la respuesta sexual. No voy a entrar en las fases, que hasta las habéis estudiado todas, que sois enfermeras, ¿no? Claro, las personas que están inmersas en un proceso oncológico tenemos que ayudarles a mantener su sexualidad, a adaptarla a las circunstancias que están viviendo en cada momento y a revitalizarla después de determinados momentos en los cuales a lo mejor sí hay una parada de la relación sexual genital, no de la sexualidad. ¿Por qué se ha ido?
¿A qué le da? No, he sido yo que le he dado algo. Tome lo salto. ¿Cuáles son los beneficios de la sexualidad? Seguro que algunos los conocéis. El placer, el primero. Luego hablaremos de qué consideramos placer. La afectividad, lo que nos hace sentir las personas que nos acarician. El consuelo. La satisfacción. Pero hay un beneficio físico, el sistema inmunológico. Durante el COVID hubo oportunidad de que la gente supiera lo que era el hambre de piel. La gente que trabajamos con enfermos de VIH en los años 90 ya sabíamos lo que era el hambre de piel. Enfermos que nadie tocaba y que tenían un deterioro en su sistema inmunológico. Esto pasó con la gente que se quedó encerrada sola durante la pandemia y se empezó a hablar del hambre de piel. Bueno, pues en personas que no mantienen relaciones sexuales, que no mantienen un contacto afectivo con terceros, aparece el hambre de piel. Cuando hay una correcta estimulación a través de la piel, se refuerza el sistema inmunológico. Esto se descubrió a partir de esos enfermos de VIH que estaban completamente inmunodeprimidos y cuando se empezaba a trabajar con ellos a través de masajes, a través de contacto, peinarles, tocarlo, mejoraba el sistema inmunológico. Bueno, las consecuencias físicas de cualquier proceso oncológico o de la mayoría de los procesos oncológicos creo que sabemos que van a afectar a la respuesta sexual, la pérdida de la libido. A ver, también hay parte de la pérdida de la libido que tiene que ver no con el proceso oncológico ni con el tratamiento, sino con lo psicológico. Y luego, excitación sexual afectada. Vamos a ver cómo se combate esto. Estoy intentando ir más rápido posible para no retrasar. Luego están las consecuencias psicológicas de un proceso oncológico. Claro, podemos padecer una depresión, podemos tener un cuadro ansiógeno. Lo peor que maneja el ser humano es la incertidumbre. ¿Qué más incertidumbre que cuando no sabes cómo va a responder tu cuerpo a un tratamiento? Que no sabes cuál es tu expectativa de vida, que no sabes qué tienes por delante. Realmente no lo sabemos nadie, que mañana nos puede pasar, pero no somos conscientes. Cuando te hacen un diagnóstico, sí eres consciente. La incertidumbre genera muchísima ansiedad. La ansiedad afecta a la respuesta sexual. Los miedos. Y aquí, en los miedos, hay una gran parte que tendremos que empezar a trabajar la comunicación de las parejas. Porque hay gente que no mantiene relaciones. A lo mejor la paciente es ella y es él. No se atreve a hacer un acercamiento sexual porque tiene miedo a hacerle daño, a ver si va a ser perjudicial, a ver si va a pensar que soy un obseso. Ella, por su parte, lo mismo. Demos la vuelta a la pareja y lo mismo. Mujer, mujer, hombre, hombre, me da igual. La persona afectada y la otra persona. Tenemos que hablar de los miedos. Trastornos de la imagen corporal, claro, pero si nos sale un grano y ya andamos metiendo el flequillo hasta aquí para que no se nos vea, imaginaros con un cambio tan brusco como es una pérdida de peso, como es una pérdida de cabello, una pérdida de mama. Hay problemas de imagen corporal a lo largo del tratamiento que van a ser temporales, pero qué mala es la temporalidad si cogemos 2 kilos y nos agobiamos, ¿verdad? Y a otros van a ser definitivos, requieren un duelo por nuestra imagen y hacer un reconciliarnos y volver a aceptarnos, querernos y gustarnos. Los sentimientos de vergüenza en una sociedad en la que se fomenta que lo único que no debe tener vergüenza es aquello que está metido en los estándares físicos que son tremendamente limitantes en nuestra sociedad. Problemas de autoconcepto y problemas de autoestima, derivados de ¿qué? De la tercera punta de ese triángulo, que es la autoimagen. Y esto que nos va a llevar a la evitación, al rechazo, a la evitación social y máxime, fijaros, si hay gente que evita que le vean con esa cara, con esa piel, con esas quemaduras, imaginaros la evitación del contacto íntimo, a la evitación sexual. Y en medicina hay un axioma, lo que no se usa se atrofia, ¿verdad? Bueno, los procesos oncológicos, lo primero que tenemos que saber es que son procesos dinámicos, largos, prolongados, con muchas fases. No es lo mismo el momento diagnóstico, que puede suponer un shock, incluso con diagnósticos que comparativamente sean unos más leves, otros más graves. No son los mismos todos los tipos de cáncer, ¿verdad? Pero la persona ha oído esa palabra tabuizada, cáncer. Vale, a lo mejor el momento del diagnóstico no es el momento de abordar la sexualidad. Tenemos que ir trabajando el qué entiendes por qué parte hay de aceptación, adhesión al tratamiento, pero sí que desde un primer momento tenemos que poner sobre la mesa hay pacientes a los que la respuesta sexual se les afecta. Cuando quieras hablamos de ello, empezar a abrir esto. Yo he trabajado con grupos sociales muy estigmatizados, enfermos de VIH, mujeres maltratadas, pues todo lo que lleva estigma. ¿Sabéis por qué muchas veces los sanitarios no preguntaban a las mujeres si eran víctimas de violencia en su casa?
porque si respondían que sí, no sabían qué hacer después. No sabían qué decirlas, cómo reaccionar, qué recomendarle. ¿Qué nos pasa con el sexo en este tipo de enfermedades? Lo mismo. Claro, a lo mejor debemos romper nuestros tabúes, prepararnos para empezar a abordarlo, porque, os recuerdo, derechos humanos. Estaríamos privando a nuestros pacientes del disfrute de un derecho humano. El primer error lo cometemos nosotros, al no evaluar nuestros propios sesgos y nuestra capacidad de enfrentarnos a ello y de decir, pues a lo mejor en esto voy a intentar formarme o informarme para ver cómo puedo ayudar. Evidentemente, ningún profesional tenemos que saber de todo, pero tenemos que tener un círculo entre nosotros para saber dónde ir derivando, dónde asesorarnos y dónde mandar a los pacientes. Las personas con enfermedades pueden, tienen y deben preocuparse por su apariencia, claro. Y de hecho, paradójicamente es posible que se preocupen más. ¿Sabéis por qué? Porque en sus manos no está la evolución de su enfermedad, ni la respuesta al tratamiento. Pero a veces aumenta la obsesionabilidad con la imagen, porque el preocuparse por eso, dices, esto es algo en lo que sí me puedo preocupar yo, ocupar yo. A veces hay personas que se preocupan mucho por su imagen y encima se sienten mal, porque no hemos hablado con ellas de esto. Dicen, ¿cómo me estoy preocupando por mi pelo cuando estoy enferma de cáncer? Tenemos que hablar de eso, de que es normal, natural, incluso bueno. Lo mismo con las relaciones sexuales. Las personas con enfermedades pueden, deben y sería deseable que deseen a otras personas, quieran mantener relaciones sexuales o quieran sentir placer, aunque no sea con terceras personas, sea con uno mismo. Tenemos que enseñar, primero lo que tenemos que saber es si esa, y esto lo dicen todos los estudios, no hay estudios de cómo era la calidad de las relaciones sexuales de los pacientes oncológicos de forma previa a los tratamientos, los pocos estudios que hay, muy poquitos. A ver, venimos de donde venimos de una sociedad donde el sexo, bueno, en el matrimonio con un solo objetivo e incluso había posturas que estaban muy mal vistas, ya no hablo de prácticas. Claro, todo esto, empezar a abrirnos y empezar a aceptarlo y empezar a manejarnos libremente con ellos cuesta. Entonces, tenemos que explorar nuestras propias actitudes y explorar también la de nuestros pacientes, porque a lo mejor la sexualidad previa al diagnóstico no era satisfactoria. Incluso podemos ayudarles en esto, a pesar de estar en este momento y en este proceso dinámico. Tendremos que enseñarles que existen técnicas, si somos el profesional adecuado, enseñarles esas técnicas, enseñarles apoyos y enseñarles las ayudas que hay, ¿no? Y también debemos fomentar que disminuya el impacto psicológico tanto del diagnóstico como del manejo dentro de la sexualidad en el cáncer. Para eso tenemos otros profesionales que somos los psicólogos o son los sexólogos, que en algunos casos son una rama de la psicología, en otros no, pero bueno. Y muchas veces tenemos que ir a problemas educacionales de base. Es que a veces tienen que darse permiso para sentir placer. Es como, ¿cómo puedo preocuparme como imagen? ¿Cómo puedo preocuparme por el sexo? ¿Será que soy, como se decía antes, alguien pervertido, desviado o algo por el estilo? Entonces, todo eso hay que romperlo, darles permiso y decir que no solamente es bueno, sino que además es sano, ayuda a su bienestar psíquico y por lo tanto al bienestar social. Sandra Ibarra lo ha repetido mucho. Si nos vemos bien y nos sentimos bien, nuestra respuesta física al tratamiento ayuda. O por lo menos, mientras tanto durante, no nos sentimos tan mal. ¿Qué es el placer? Os decía antes, cuando pregunto qué es el placer, a nadie le viene a la cabeza un orgasmo. A la gente le viene a la cabeza un paseo a la orilla del mar, le viene a la cabeza un masaje de pies, le viene a la cabeza una copa de vino escuchando música, le viene a la cabeza besos, le viene a la cabeza que te rasquen el cogotito, le viene a que sí, ¿verdad? ¿Tienen que renunciar al placer? Es que a lo mejor tenemos mal conceptualizado el sexo. Va a haber momentos en este proceso dinámico, que es un proceso oncológico, en los cuales a lo mejor las circunstancias físicas, esa fatiga, esas consecuencias del tratamiento, bueno, pues no permitan un coito con penetración. Pero es que el coito, la parte de la penetración, es realmente la parte menos importante. El sexo es un camino y es el camino el importante. El orgasmo puede ser una meta o no. El camino se puede disfrutar de todas maneras. Bien, tenemos que tener una comunicación fluida. No podemos coger a los pacientes, y este error lo cometemos en muchas patologías, no solo en esta.
Llegan, le sueltan el diagnóstico, le soltamos todos los recursos, perdón, que estamos en la fase de aceptación, que no todo vale para todos los tipos de cáncer, no todo es adecuado en todos los momentos. Vamos a ir haciendo un feedback entre qué problemas tienen, qué ayudas o qué recursos pueden utilizar. Pero para eso necesitamos una comunicación fluida con nuestros pacientes, necesitamos tener tiempo, necesitamos tener espacio. Lo mismo que sabemos preparar cómo dar malas noticias, ¿verdad? Todos hemos hecho cursos sobre cómo dar malas noticias. Bueno, pues son casi las mismas premisas para hablar de sexualidad, porque no sabemos si nos encontramos ante una persona, bueno, pues que tenga profundas ideas religiosas y a lo mejor tenemos que ir valorando qué necesita y qué quiere. No a todo el mundo le podemos recomendar lo mismo. Y cómo ir trabajando con esa. Estamos hablando de temas que a día de hoy se consideran dentro del ámbito privado, entonces tenemos que aprender tener esa comunicación, ir recibiendo ese feedback de qué problema tienes ahora, a ver cómo te podemos ayudar y si no podemos nosotros, a ver a quién te podemos derivar, porque conocemos los recursos que existen. Si no los conocéis, no podéis. Tenemos que tener el recurso de poder consultar con todos estos profesionales en algún momento con el fin de que nos indiquen qué es lo que podemos recomendar a nuestro paciente y trabajar el autoconcepto, el concepto de cada persona. Bien, tenemos un montón de apoyos, recursos, técnicas, geles, lubricantes vaginales que tienen las características necesarias para pieles que están en tratamiento. En otros casos, bueno, vamos a ir recurriendo al profesional que nos va a decir una persona con este diagnóstico, en esta fase, cuál es el gel más adecuado. O sea, debemos tener comunicación entre nosotros, ¿no? Hay cremas humectantes, hay pastillas, hay anillos vaginales, hay una serie de recursos que van a ayudar fisiológicamente, ¿vale? Dilatadores vaginales tras la cirugía, respuestas hormonales, pero en ningún momento perdamos la perspectiva de que el placer empieza allí. Porque lo primero que tenemos que hacer como sociedad, iba a decir en el cáncer, no, como sociedad, es desgenitalizar. Desde luego el cáncer y los tratamientos van a dañar nuestra autoimagen, claro, pero si es súper frágil, si es que con tanta comparación tenemos una imagen súper frágil. Cualquier cosa, una celulitis incipiente, ya nos amenaza la autoimagen. Imaginaros las afectaciones que hemos visto, que veis constantemente vosotros en vuestro trabajo, ¿no? También por otras cosas que a lo mejor son más difíciles de colocar. Decía Héctor esta mañana, cada vez los cánceres aparecen en personas más jóvenes y muchas veces las consecuencias pueden afectar a la fertilidad. Bueno, pues a lo mejor tenemos que reubicar. Eso afecta al concepto que tenemos de nosotros mismos. También por el significado... ¿Perdón? Había oído algo. Por el significado que pueda tener el órgano afectado. Bueno, pues no es lo mismo tener una cicatriz en una pierna que tener una amputación de mama. Porque a veces, el significado erótico que tiene la mama. Claro, todo esto hay que trabajarlo, a veces con ayuda terapéutica, en una terapia específica de reacomodo, aceptación de tu nueva imagen y de empoderamiento del autoconcepto para volver a recuperar la autoestima. Y otras veces, bueno, pues puede ser más fácil. Va a depender del impacto que tenga el tipo de cáncer y el tratamiento, ¿no? Y luego explorar los miedos de la persona con la que estamos trabajando y de la pareja. Fundamental, como os dejéis al 50% fuera, vamos a tener serios problemas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no recuperamos esa vida sexual, esa satisfacción sexual. ¿Por qué? Porque no nos estamos dando cuenta de los miedos de la otra persona y quien está haciendo la conducta evitativa es la otra. Y encima, la persona enferma no se siente deseada porque la otra persona huye. O sea, siempre tenemos que alcanzar a las personas que estén, y me daría igual que fuera 2 personas que 3, que sea una relación poliamorosa, a las personas con las que se relacione. Dentro de los miedos más frecuentes, bueno, pues entre las mujeres el rechazo o el abandono de la pareja, el no volver a ser la de antes, desde el punto de vista estético, autoimagen, y desde el punto de vista de mujer autoconcepto. O sea, yo he visto ideas delirantes desarrolladas después de problemas oncológicos genitales, con delirios de que eso va a enfermar, o sea, hay unos tratamientos, a veces puede ser necesario también el uso de psicofármacos en estas intervenciones, que por otro lado también afectan a la respuesta sexual. Bueno, en ambos sexos el no volver a sentir placer, y no, aquí se refieren a no volver a sentir un orgasmo, se refieren a eso, el placer tiene que estar
en todas las células del cuerpo. Bueno, tenemos que trabajar distorsiones cognitivas, tenemos que trabajar pensamientos irracionales y cuando se detecta esto, la derivación debe ser a intervención psicoterapéutica porque responden muy bien a terapias breves, responden muy bien, muy bien. Ser consciente de las conductas evitativas. ¿Sabéis cómo se matan los fantasmas? Tocándolos. Si os da miedo algo, ir hacia ello. La única manera de que perdamos el miedo a relacionarnos con la gente es relacionándonos con la gente. Entonces, ser consciente de ello e ir haciendo aproximaciones, lo que nosotros llamamos aproximaciones sucesivas. Lo mismo con las cicatrices, con mostrarlas, con enseñarlas, ahora lo veremos. Es fundamental que enseñemos que el sexo está en el cerebro. Yo cuando estudiaba, yo tuve una profesora que decía, el sexo es un 1% biológico y un 99% aprendido. La erotización está aquí. La erotización está en el olfato, está en la visión, en las películas, en la literatura erótica. Está en esas cosas. No está en de pronto ver un pene y decir, uy, me he erotizado. No. ¿Verdad que no, no? Más bien no. Para desear tener sexo, os lo he dicho antes, lo que no se usa se atrofia. Pero no me refería a la parte genital. Es verdad que hay que hacer una rehabilitación, lo hemos visto también aquí, hay esas rehabilitaciones para la erección y hay esas rehabilitaciones con dilatadores vaginales, pero yo me refería a lo que no se usa se atrofia aquí. Películas, lectura, cuidarse, mimarse, sentir placer a través de todo el órgano más placentero que existe, que es la piel. Aceptar los cambios, esta es la parte más difícil y aprender a querernos. A ver, aquí es donde hay una gran ayuda de ¿qué? De la dermocosmética, de los tatuajes restaurativos, de la lencería adaptada a procesos oncológicos. Intentar ir trabajando nuestra autoestima en base a ¿qué? En base a nuestros logros, en base al valor que tiene despertarse cada día con dolor, con molestias, con síntomas y enfrentarse a ello. Empoderarnos desde lo que vale lo que estamos haciendo, no desde el aspecto que tengamos de cara afuera. Yo adicionalmente les suelo recomendar que se quiten las redes sociales, por aquello de son tremendamente dañinas para la autoestima. Hay que darse permiso para seguir siendo una persona sexuada, una persona que quiere seguir sintiendo placer. A ver, alguien diría, ¿qué decimos, por ejemplo, en determinadas patologías? Lo que quiera, cuando quiera, como quiera, pues con el placer relacionado con los sentidos. En el cáncer, lo mismo. ¿Por qué? Porque la afectividad y la sensación de confort no tiene ningún efecto secundario negativo. Bueno, plantearnos, sentir como objetivo sentirnos lo mejor posible. Lo mejor posible no es bien, ya lo sé, pero es lo mejor posible dentro de nuestras circunstancias. Aprender a aceptarnos con cicatrices y modificar aquello que, si nos resulta difícil de aceptar, podamos decir, venga, voy a mejorarlo, voy a atreverme a. Hay que darse permiso, exposición continuada, esa desensibilización sistemática, aproximación sucesiva. Venga, primero miramos la cicatriz, nos atrevemos a mirarlo nosotras mismas. Hay mujeres que no se atreven a mirar sus cicatrices. Después, hay mujeres que no se atreven. Después le quitamos el miedo a tocarla. Después a que lo toque otro. Empezamos sin luz, con luz, a media luz, con ropa, sin ropa, con ropa sexy. Cada vez se van haciendo más innovaciones y se está llegando a la conclusión de que efectivamente no hay que ir ocultándose, ni hay que ocultar las cicatrices y están saliendo líneas de lencería enfocadas a mujeres, a hombres todavía no he encontrado ninguna, enfocadas a mujeres que han pasado procesos oncológicos o tienen problemas, bueno, pues ostomías digestivas, pues amputación de mamas y demás. Desgenitalizar. Olvidémonos de los genitales. Y esto se lo recomendaría a cualquiera, no a las pacientes oncológicas, lo he dicho antes. Olvidémonos de los genitales, que ya los iremos recuperando poco a poco, pero no por eso renunciemos al placer. Mantener una mente abierta. Cada vez se han desarrollado más juguetes, son más divertidos, tienen más potencialidades. Aprender a jugar, que se nos olvida. Que se nos olvida que el sexo también es un juego, tiene un componente lúdico. A ver, a veces vamos a tener que tener confianza para ver qué actitud tiene nuestra paciente ante los juguetes, ir poco a poco, ir planteando los beneficios, a veces físicos, de los juguetes, para que vaya atreviéndose poco a poco, ¿no?
enseñarles a buscar el momento más fácil. A lo mejor es por la mañana porque está menos cansada, el uso o menos cansado, el uso de cojines, buscar qué posturas son las más adecuadas, asesorarnos con quién, a lo mejor con el ginecólogo, con el urólogo, con el oncólogo, asesorarnos, esta persona qué puede hacer y qué no. Vamos a ir acompañándoles en este camino de mantener la integridad sexual todo lo que se pueda, ¿no? Importante, aventurarse a sentir y a experimentar. A lo mejor es un momento para descubrir aspectos de nuestra sexualidad que no habíamos enfrentado nunca. Y a lo mejor eso también nos distrae de lo que estamos viviendo, porque es un momento de bienestar. Descubrir el placer de tocarse a uno mismo. No en todos los momentos se tiene pareja. A veces en estos procesos dinámicos tan largos se puede perder a la pareja, pero eso tampoco tiene por qué significar que renunciemos a la sexualidad. Atreverse a utilizar cremas y lubricantes dermatológicamente adecuados para las circunstancias que esté viviendo la persona, pero para eso también vamos a consultar y decir, mira, vas a utilizar esto, ¿no? Como os he dicho, lo principal es empezar por desgenitalizar. La sexualidad está en todo el cuerpo y nadie, en ninguna circunstancia, tiene por qué renunciar a ello. Muchísimas gracias.